Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te traemos 18 datos curiosos que parecen absurdos pero que son verdaderos. Una de las cosas más intrigantes de viajar es descubrir por qué las cosas son como son hoy. Desde secretos ocultos hasta extraños fenómenos, a continuación, le presentamos 18 datos sobre el mundo que pueden parecer absurdas al principio, pero que en realidad se han demostrado como hechos reales. Por eso en Mundo Curioso nos hemos puesto la tarea de investigar estos datos curiosos y te traemos este video para que los conozcas. No olvides seguirnos y activa la campanita de notificaciones para que te enteres de nuestras actualizaciones. Número 1. En Hawái puedes experimentar playas soleadas y montañas nevadas en la misma isla. Este es uno de los hechos más fascinantes del mundo. El mejor para mí sin duda. Hawái solo tiene 2 estaciones, verano e invierno, pero en realidad tiene 8 de los 13 climas del mundo. A nivel del mar, la temperatura rara vez supera los 32 grados Celsius o desciende por debajo de los 16 grados Celsius, pero en las montañas de Mauna Kea, Mauna Loa y Heilakala nieva con bastante frecuencia. La nevada de Hawái ocurrió en Mauna Kea, un volcán de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar que reúne algunos de los telescopios más importantes. Las temperaturas en Mauna Kea son frecuentemente frías e incluso el nombre del volcán se traduce como Montaña Blanca, debido a que la nieve cubre su pico varias veces al año. A pesar de la sorpresa general, los meteorólogos sostienen que mientras haya nubes lo suficientemente profundas como para soportar cristales de hielo y temperaturas frías en el nivel de la cumbre, es normal que haya nevadas. Pero el volcán Mauna Kea no es el único en ver nieve con frecuencia. El volcán Mauna Loa, también ubicado en la Isla Grande, es lo suficientemente alto para ver la nieve. En las alturas, el aire se hace menos denso y como los gases siempre son más cálidos cuando está denso, las moléculas generan fricción entre sí. Además, el sol no calienta el aire y por eso las montañas y otros puntos altos son mucho más fríos que los lugares a la altura del nivel del mar. La otra isla que puede ver la nieve es Maui, en su cima más alta y cada pocos años. Número 2. Nueva Zelanda tiene la zona residencial más empinada del mundo. San Francisco es conocida como una ciudad de pendientes, con su calle más empinada con un ángulo de 27 grados. Si crees que eso es empinado, prueba a vivir en la calle Baldwin de Nueva Zelanda. Dunedin es una ciudad con muchas cuestas. Si te das un paseo por esta ciudad te darás cuenta enseguida. Y de entre todas sus calles, hay una que tiene el mérito de ser la calle más empinada del mundo. Se trata de Baldwin Street y así lo reconoce el Guinness World Records. Tiene una pendiente del 34.8% y caminar por ella es todo un reto. Si tienes miedo a las alturas puedes llegar a pasarlo un poco mal, especialmente a la hora de bajar. En ese caso, lo mejor es usar las escaleras que hay en la acera. Aunque hay una calle en un municipio de Gales que supuestamente tiene una pendiente del 37.45%, desde el Guinness World Records matizan que ese dato corresponde a una curva interior de la calle, mientras que lo que se tiene realmente en cuenta a la hora de establecer el récord es la medida tomada desde la línea central de la calle. Por ese motivo, Baldwin Street sigue ostentando el récord mundial. Número 3. Nieva en el desierto del Sahara. Los desiertos en general, no solo el del Sahara, se caracterizan por tener temperaturas muy elevadas durante el día, pero mucho más bajas por la noche. Esto se debe principalmente a 2 motivos. Por un lado, a su superficie desnuda, sin apenas vegetación. Suelen estar cubiertos básicamente por arena, que absorbe el calor procedente de la radiación solar y lo libera inmediatamente al aire circundante, pero no es eficiente reteniéndolo. Por eso, mientras que el sol incide sobre ella, las temperaturas son muy elevadas, pero en cuanto éste se esconde bajo el horizonte, las temperaturas caen en picado. Se sabe que los desiertos tienen muy pocas precipitaciones. Si las precipitaciones son escasas, ¿no serían las nevadas aún más raras? Pues bien, lo imposible ocurrió en 2018, la más intensa, y el desierto del Sahara se cubrió de un manto de nieve blanca. Sin embargo, la nieve solo duró un día antes de derretirse bajo el cálido sol. Desde que comenzaron los registros en los años 70, ha habido nevadas en 1979, 2016, 2017, 2018, 2021 y ahora en 2022. Esta última, ocurrida en enero, ha sido muy ligera, nada que ver con la intensa nevada de 2018, en la que se alcanzaron hasta 30 centímetros de nieve. La primera nevada registrada fue en 1979, una tormenta de nieve que duró media hora. Aunque las temperaturas bajan hasta el punto de congelación por la noche, la falta de humedad hace casi imposible que se produzca nieve. Pero quién sabe, puede que tengas la suerte de verla en tu próximo viaje al Sahara. Número 4.
Solo hay 2 países en el mundo donde no existe la Coca-Cola. Puede que pienses que la Coca-Cola es algo que puedes encontrar en cualquier parte del mundo, pero estos 2 países han estado sometidos a embargos comerciales estadounidenses de larga duración. Corea del Norte desde 1950 y Cuba desde 1962. La razón detrás de la ausencia de Coca-Cola en Corea del Norte hay que buscarla en la asociación de la bebida con el mundo capitalista que hace el régimen de Kim Jong-un. A pesar de eso, el gobierno Pyongyang se las ingenió para crear su propia versión de la bebida, la cual según la mayoría de los turistas que visitan la capital norcoreana es muy difícil de conseguir y tiene precios extremadamente elevados. El refresco es de color oscuro. La llaman Ryonjin Cola o Cocoa Sparkling. ¿Tiene el mismo envase rojo y la misma letra cursiva, pero tiene el mismo gran sabor? El caso de Cuba es diferente, ya que antes de la Revolución Cubana la empresa de gaseosas contaba con fábricas en la isla e incluso vendía la bebida a sus habitantes. Pero se retiró con la llegada de Fidel Castro al poder debido a las numerosas nacionalizaciones. A pesar de esto, el régimen cubano decidió también crear su propia bebida cola, la cual fue nombrada Tu Cola, y se sigue vendiendo en todo Cuba hasta el día de hoy. Número 5. Hay una roca en Australia más grande que la roca Uluru. Cuando se habla de grandes rocas en Australia, lo que suele venir a la mente es el famoso Uluru, incluso se puede ver desde el espacio. Sin embargo, hay una roca aún más grande en la ciudad. El monte Augustus es 2 veces y media más grande que el Uluru, y hay que conducir 54 kilómetros para rodearlo. El monte Augustus, Burringura en Guajarri, está situado en el Parque Nacional Mount Augustus a 1100 kilómetros al norte de la ciudad de Perth y a 460 kilómetros al este de Carnarvon, Australia. Tiene una altura sobre el nivel del mar de 1106 metros, elevándose a 858 metros sobre llanura circundante. Su cresta tiene unos 8 kilómetros de longitud y cubre 4.750 hectáreas de terreno. Es considerado en la industria turística como el monolito más grande del planeta, pero este hecho no está avalado en la literatura geológica ni científica. La roca tiene una antigüedad de 1.650 millones de años. Los alrededores del monte Augustus son las tierras tradicionales de la tribu de Guajarri. Pero al fin y al cabo, Uluru sigue siendo la mayor formación rocosa del mundo, también conocida como monolito, mientras que la enorme estatura del monte Augustus puede estar compuesta por muchas capas de arena y grava. Número 6. Sudán es el país con más pirámides del mundo, no Egipto. Egipto y pirámides son casi sinónimos, pero ¿sabías que también hay pirámides en Sudán? Nubia, una región de Sudán, tiene 255 pirámides, el doble de las de Egipto. Tras gobernar la 25ª dinastía de Egipto, los faraones nubios huyeron a Sudán y formaron el reino cushita, incorporando la cultura egipcia en su nueva ciudad. Las pirámides de Nubia no son tan visitadas como las de Egipto. Jebel Barkal es el más gratificante de los 4 sitios principales. Las pirámides están bien conservadas y se encuentran junto a una pequeña montaña. Suba a la montaña justo antes de la puesta de sol para disfrutar de unas vistas impresionantes del Nilo. Sudán, que forma parte del continente africano. Por este país pasa el río Nilo y se estima que hay unas 255 pirámides de distintos tamaños que fueron erigidas entre los años 1070 y 350 a.C. Además, se dice que los nubios construyeron estas pirámides durante el reino de Kush, en la Nubia ancestral. La diferencia entre las pirámides de Egipto y las de Sudán es, por ejemplo, que estas últimas son más delgadas y pequeñas, pues tienen entre 6 y 30 metros de altura. Una de las curiosidades es que, según los expertos, el tamaño de la pirámide depende de los años de reinado del monarca, pues la gran mayoría de ellas son tumbas de los reyes y reinas que entonces gobernaron. Las pirámides nubias, como llaman a las pirámides de Sudán, están construidas en mitad del desierto y en la actualidad se conservan en 3 yacimientos arqueológicos: el Kurru, Jebel Barkal y Meroe, este último designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 7. El desierto del Sahara solía ser una selva tropical. ¿Otra vez el Sahara? Créeme, este es extra genial. El desierto del Sahara es conocido por ser el más caluroso del mundo. Sin embargo, hace solo 6.000 años, esta tierra seca era una exuberante selva tropical con una espesa vegetación y altas precipitaciones. Hace mucho, mucho tiempo, el Sahara era verde. Había grandes lagos, los hipopótamos y las jirafas rondaban por allí y grandes poblaciones de pescadores se alimentaban junto a las orillas de los lagos. El periodo húmedo africano, o Sahara Verde, tuvo lugar entre hace 11.000 y 4.000 años, cuando llovía mucho más en el norte de África que en la actualidad.
La vegetación del Sahara era muy diversa e incluía especies que a día de hoy podemos encontrar en los límites de las selvas tropicales, junto con plantas adaptadas al desierto. Era un ecosistema altamente productivo y predecible en el que los cazadores-recolectores parece que habían prosperado. Aunque nosotros no hemos sido testigos del Sahara en pleno apogeo, las generaciones futuras podrían hacerlo. Si el mundo sobrevive los próximos 10.000 años, el mismo cambio constante en los patrones climáticos podría dejar al Sahara con un aspecto muy diferente. Número 8. China tiene un solo uso horario. Tener una sola zona horaria está bien si el sol sale y se pone a la misma hora para todos. Sin embargo, mientras Beijing se prepara para irse a la cama a medianoche, la gente de Xinjiang está empezando a ver la puesta de sol. Esto es bastante sorprendente, teniendo en cuenta que China es casi del tamaño de Estados Unidos, que tiene 6 usos horarios. Curiosamente, China no siempre funcionó con la hora de Beijing. La hora estándar de Pekín no se estableció hasta 1949, una decisión del presidente Mao Zedong en nombre de la unidad nacional. Antes de eso, en 1912, había 5 zonas horarias reconocidas que estaban entre 5 horas y media y 8 horas y media por encima de la hora de Greenwich. Por suerte, trabajar en una zona horaria no es más que un leve inconveniente para los chinos. Sin embargo, los viajeros que planeen viajar con su mochila por China deben prepararse para que sus relojes corporales se confundan un poco. Número 9. Machu Picchu es una ciudad a prueba de terremotos. Machu Picchu es considerada uno de los mejores sitios turísticos, al mismo tiempo, una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas y paisajistas y todos los misterios que guarda esta mega construcción inca, la ciudadela de Machu Picchu es el complejo arqueológico más importante del Perú, ya que en ella se plasma toda la cultura inca, su arquitectura, historia y cultura. Esta ciudad es el símbolo de la arquitectura orgánica, aquella que se basa en el uso de sus materiales de la zona, la armonía con la naturaleza. Esta antigua ciudad inca descansa sobre 2 líneas de falla en Perú. Eso significa que los terremotos eran eventos esperados. Así que, ¿cómo vivieron a través de ellos? De hecho, los incas crearon una brillante técnica de ingeniería llamada sillería, en la que las rocas se cortan para que encajen perfectamente entre sí sin mortero. Esto permitía que las piedras se movieran en su lugar durante un terremoto, antes de asentarse de nuevo en sus posiciones originales. Número 10. El arco iris más brillante de Colombia está en su río. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y atesora parajes naturales como Caño Cristales. El río Caño Cristales o Río de los Colores en Colombia, afluente del río Guayavero, tiene aproximadamente 100 kilómetros de largo. Cuenta con una profundidad en su parte más ancha de apenas 20 metros. Se caracteriza por presentar numerosos saltos de agua, con lo que genera zonas de rápidos y pozos circulares, incluyendo en su lecho piscinas naturales. Se le conoce como el río de los dioses, el río de los 7 colores y el arco iris que se derritió, pero no son necesarias demasiadas palabras para describir la belleza de Caño Cristales. Esta red de ríos del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, ubicado a unos 275 kilómetros de Bogotá en línea recta, se transforma en un lienzo de tonalidades rojas con matices verdes. ¿El responsable? La variedad de plantas acuáticas que habitan en su lecho y los rayos de sol que penetran en el agua y forman este juego de colores que tanto atrae a los visitantes. Este impresionante río debe su belleza multicolor a la Macarenia clavijera, una planta que vive en el cauce. Lo mejor es visitarlo entre mayo y noviembre, cuando las hierbas del río florecen en amarillo, azul, verde y rojo. En esta época adquieren tonalidades más brillantes porque las aguas son menos profundas, lo que permite que la luz del sol llegue a las plantas. Número 11. El puente Golden Gate de San Francisco habla. Este es uno de los hechos más novedosos del mundo. En junio de 2020, el querido puente Golden Gate de San Francisco comenzó a hablar sobre algunas modificaciones realizadas en las barandillas del carril bici. Literalmente, los sanfranciscanos informaron de que escuchaban sonidos espeluznantes a varios kilómetros de distancia. Las autoridades municipales explicaron que se trataba de vientos fuertes que atravesaban las nuevas barandillas. El puente es más seguro para los usuarios cuando se enfrenta a una menor resistencia al viento. Por lo tanto, el sonido es una buena señal de que los fuertes vientos están pasando por el puente sin problemas. Número 12. Tailandia tiene un festival para apreciar a sus monos. Tailandia es un país lleno de tradiciones y festividades fascinantes. Una de ellas es el famoso Festival de los Monos de Lopburi, que se celebra en la ciudad de Lopburi todos los años durante la última semana de noviembre desde 1989.
Si estás planeando reservar vuelos a Tailandia para viajar en noviembre, no puedes perderte este evento. Según el folclore sánscrito, un heroico mono ayudó al príncipe Rama a salvar a su futura esposa de las garras de un demonio de 10 cabezas. Los monos residentes del templo Phra Prang Samyot reciben 4.000 kilos de frutas, verduras y postres tailandeses. Los lugareños también se disfrazan de monos y actúan para sus estimados invitados mientras engullen su festín real. Este evento está abierto al público, pero los visitantes están advertidos. Los monos pueden ponerse agresivos y robar todo lo que tengan a mano. Además de alimentar a los monos durante el festival, hay muchas cosas que puedes hacer en la ciudad de Lopburi. Puedes visitar el Wat Phra Sri Mahathat, probablemente la mayor atracción de la ciudad. Se trata de un complejo construido durante el momento de álgido esplendor KHMR durante el siglo XII. Cuenta con varias construcciones de varias épocas diferentes, con casi 800 años de diferencia de unas a otras. Si lo visitas, podrás apreciar, de hecho, tanto alegorías típicas hinduistas como budistas, y esculturas dedicadas a Shiva y otras a Buda. También puedes visitar el Palacio del Rey Narai, o Phra Narai Ratchaniwe, que tiene una hermosa mezcla de estilos tailandés y europeo, reflejo de la enorme influencia francesa que tuvo el reinado de Narai. Número 13. Puedes hacer un safari en Sri Lanka. Kenia no es la única experiencia de safari, hay otro lugar más cercano que cuesta la mitad y que cuenta con su propia fauna y flora. Sri Lanka con safari permite añadir un poco de aventura a un viaje que ya tiene descanso en sus playas espectaculares, cultura en sus templos, ruinas, ciudades y monumentos y paisajes de los que dejan sin habla. Animales como el elefante, el leopardo, el búfalo, el cocodrilo, las gacelas o los monos viven en los parques naturales y nacionales del país, pudiendo complementar a la perfección un viaje a Sri Lanka en tren u otro más cultural. A menos de 4 horas de distancia, en la encantadora Sri Lanka, se encuentra el propio safari de Asia. En las llanuras abiertas del Parque Nacional de Yala, podrá ver elefantes, leopardos e incluso aves acuáticas. O visite el Parque Nacional de Wilpatu para ver ciervos axis y osos perezosos. La mejor época para visitarlo es entre marzo y octubre, ya que los niveles de agua son más bajos y se ven más animales que salen a beber. Otro dato interesante de Sri Lanka es el avistamiento anual de ballenas azules migratorias. Entre diciembre y abril, es testigo de cómo los mayores animales del mundo se alimentan de krill en la costa sur. Las ballenas suelen frecuentar las aguas de Mirisa. Pasará por la ciudad de camino al Parque Nacional de Yala. Número 14. En Etiopía siempre hay 7 años de retraso. Este es uno de los hechos más alucinantes del mundo. Cuando dimos la bienvenida a 2020, Etiopía llevaba solo 4 meses de 2012. Al igual que el calendario gregoriano, en el que estamos la mayoría de nosotros, el calendario etíope marca el nacimiento de Cristo como punto de partida. Sin embargo, siguiendo cálculos alternativos de la anunciación de Cristo, el calendario etíope se retrasa entre 7 y 8 años. Afortunadamente, los viajeros no se ven afectados por la diferencia mientras están allí. La Etiopía actual entiende el calendario gregoriano y utiliza ambos calendarios indistintamente. Pero si guardas los recibos para los reembolsos, la fecha impresa puede hacer parecer que tu viaje fue hace años. Pero no te preocupes, solo tienes que convertir las fechas. Las diferencias más interesantes son las fiestas anuales. A diferencia del resto del mundo, Etiopía celebra el Año Nuevo el 11 de septiembre y la Navidad el 7 de enero, en el calendario gregoriano. Número 15. Francia es el país más visitado, con 89 millones de turistas anuales. Teniendo en cuenta los destinos turísticos más populares de Singapur, yo pensaría que Japón o Tailandia son los países más visitados. Pero en realidad Francia es el país europeo más visitado del mundo. París es la capital europea por excelencia con más visitas anuales. La gastronomía francesa, sus museos, sus románticas calles, sus clásicos edificios, la hacen atraer cada año a más de 89 millones de turistas que descubren este impresionante país. Uno de los lugares más visitados es la Torre Eiffel. Su mundialmente famoso Museo Louvre es uno de los más importantes del mundo. La Catedral de Notre Dame, pese a sufrir el fatídico incendio hace unos años, se está restaurando para poder mostrar de nuevo su encanto. El Palacio de Versalles es otro imprescindible para ver. Esta antigua residencia de los reyes franceses es uno de los principales lugares donde sus enormes jardines, sus edificios se puede conocer parte de la historia de este país. En la costa norte de Francia se encuentra Mont Saint-Michel. Este pequeño monte tiene una pequeña ciudad medieval amurallada. Cuando la marea sube, el islote queda completamente rodeada por el agua y es algo espectacular de ver. Otros sitios imprescindibles para ver son Disneyland París, los Alpes franceses, la Costa Azul, Niza, Cannes o Saint-Tropez.
perderse en las costas francesas y descubrir todo su encanto o conocer la Provenza francesa y sus inigualables campos de lavanda que parecen haber salido de un cuadro. Francia es un país que hay que visitar con tiempo y conocer toda su historia. Número 16. Hay un pueblo en Holanda que no tiene calles, solo canales. Venecia no es el único pueblo que se mueve principalmente en barco. En el pueblo de Giethoorn, en Holanda, no hay calles, solo senderos y más de 6 kilómetros de canales. El pintoresco pueblo está repleto de casitas rústicas y rodeado de altos árboles, como en un cuento de hadas. Los visitantes pueden recorrer el pintoresco barrio en kayak o ir en bicicleta por los senderos. Al norte de los Países Bajos, un pequeño pueblo vive entre el más puro aire libre. Giethoorn tiene esa belleza de los pequeños pueblos del norte de Europa, cubiertos de grandes tejados de paja y llenos de césped, árboles, caminos y ventanas coloridas. Giethoorn es uno de ellos, pero no es uno cualquiera. No solo parece el escenario de óleo impresionista al que solo falta enmarcar, sino que Giethoorn es también un pueblo donde los coches prácticamente no existen. Cualquiera lo diría encontrándose a tan solo 1 hora y media de Ámsterdam, pero su relativa cercanía a la capital no está reñida con la tranquilidad que aquí se ha asumido. Sus poco más de 2.600 habitantes no utilizan el carnet de conducir, si es que lo tienen. Todos tienen sus botes preparados para ir de un lado a otro atravesando los canales que recorren el lugar. La tierra y el agua conviven en este entorno sin más intermediarios que los brazos y las piernas de los habitantes. Aquí se camina o se navega. En este pueblo de la provincia de Overijssel está prohibido tener coche. Así lo han establecido las autoridades para que su belleza siga floreciendo en esplendor. Número 17. Los Jardines Botánicos Reales de Jamaica. Los Hope Gardens de Kingston, en Jamaica, fueron creados entre finales de la década de 1870 e inicios de la década de 1880 en unos 200 acres de tierra. Las actividades originales incluyeron cultivos de prueba para la introducción y cosecha de nuevas plantas. Los cultivos de cosecha tales como la piña, cacao, café y tabaco fueron introducidas en la isla a través de los jardines. Los jardines formales fueron establecidos en unos 60 acres de la finca del jardín. La ayuda del Real Jardín Botánico de Kew, Inglaterra, y sus equipos de trabajadores fueron fundamentales en el establecimiento del jardín. Los Jardines de la Esperanza se convirtieron en el hogar de muchas especies exóticas, así como muchas plantas endémicas. Número 18. La Tierra pesa alrededor de 6.588.000 toneladas. O lo que es lo mismo, 6.600 trillones de toneladas es el peso o, mejor dicho, la masa de la Tierra, según estimó en 1798 el físico inglés Henry Cavendish. Como era evidente que no podía coger el planeta y colocarlo en una balanza, logró este resultado mediante una idea que le aportó la ley de gravitación universal de Isaac Newton. Decía este que todo cuerpo en el universo atrae a otro con una fuerza que depende de la masa, la distancia y una constante universal de gravitación cuyo valor, hasta entonces, se desconocía. Para llevar a cabo su experimento tuvo la siguiente idea: suspendió de una cuerda, por la mitad, una barra de pesas y junto a cada una de ellas colocó sendas bolas de plomo. Fue llamado experimento de la balanza de torsión o experimento de Cavendish. Cavendish logró averiguar el valor de la constante gravitacional a partir de las masas de pesas y bolas y de la oscilación de las pesas. Y el paso siguiente, como el diámetro y la fuerza de atracción de la Tierra ya se conocían por aquel entonces, era fácil calcular su masa con ayuda de la constante de gravitación.